Buen día para todos. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra actividad número 4, denominada la valoración en la acción jurídica del abogado responsable. Para ello nos acompañaremos el día de hoy Carol Juliet Monroy Nieto, John Edward Ortega Vargas, Sergio Fernando Calderón Narváez y quien les habla, Karel Linet Torres Cruz. El día de hoy nos adentraremos en un debate ético sobre la conducta de un abogado que defendió a Juan en un caso de legítima defensa cuando éste se vio enfrentado a un intruso que ingresó a su hogar y Juan actuó para defenderse y protegerse a sí mismo y a su familia. Vamos a dar inicio a la actividad presentando las dos posturas de carácter ético que consideramos fueron adoptadas por el abogado que representó a Juan en este caso. Para ello es importante entrarnos inicialmente a mirar uno de los preceptos de uno de los teóricos de Lon L. Fuller, quien dentro de su precepto asegura que los abogados tienen la obligación ética de respetar la ley, adherirse a los procedimientos legales y respetar los principios fundamentales que rigen el sistema legal. Para ello, vamos a recordar brevemente cuál es la actuación de este abogado para que entremos todos dentro del mismo contexto. El abogado José es un experto en derecho penal y representó a Juan durante el juicio que se desarrolló a raíz del incidente. Durante esa investigación policial se recolectaron pruebas que respaldaban la versión de Juan y demostraban que el intruso ingresó ilegalmente a la propiedad, representando una amenaza para la seguridad de Juan y de su familia. Testigos presenciales corroboraron la versión de los hechos presentada por Juan, confirmando que éste actuó en legítima defensa para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Frente a ellos vamos a adentrarnos a analizar lo que presentaba Fuller dentro de su precepto en tres segmentos. Lo primero, el respeto por la ley, y en lo que se refiere a esta primicia por el respeto a la ley, se podría analizar que el representar a Juan en su proceso de defensa por legítima defensa, usando las pruebas y los testimonios recolectados en consideración de los hechos ocurridos, da cuenta del respeto por la ley y por la verdad, porque en ningún momento el abogado intentó llevar a cabo maniobras diferentes a lo recolectado, a las pruebas y a las evidencias y a los testigos para obtener un fallo diferente por parte del juez. Adicionalmente podemos hablar de adherirse a los procedimientos legales, que es otro de los preceptos de los que habla como parte de la ética Fuller. Y siguiendo esto podríamos decir que siguiendo el procedimiento, el abogado llevó a cabo una consecución de pruebas que permitían aportar elementos materiales probatorios para el caso de defensa técnica de Juan. Adicionalmente, el abogado presentó un seguimiento a los procedimientos para demostrar con la evidencia que el acto de ingreso ilegal a la vivienda de su cliente podía representar un peligro para la integridad de su defendido y su núcleo familiar. Y en lo que refiere a respetar los principios de lo que habla Fuller en su comportamiento ético, considero que el actuar del abogado estuvo en el marco ético de su profesión, ya que basado en la investigación y en la consecución de las pruebas del caso, logró demostrar que la versión de los hechos narrados por su cliente eran verídicos frente a lo sucedido en esta ocasión. Por ello considero de mi parte que el actuar del abogado estuvo enmarcado dentro de lo que la ley respeta, dentro de los procedimientos y dentro de los principios, y por lo tanto no habría lugar a considerar que el mismo no manejó una conducta ética apropiada para su caso. Ahora procedo a darle la palabra a mi compañera Carol Juliet para que nos presente su exposición frente a por qué considera ella de igual manera que el comportamiento del abogado estuvo enmarcado en ese precepto ético. Muchas gracias. Buen día para todos. Bueno, siguiendo el hilo de la temática que nos convoca el día de hoy con relación a la conducta ética del abogado José durante la defensa penal del señor Juan en un caso de legítima defensa, podemos concluir que el abogado actuó de manera ética teniendo en cuenta tres principales argumentos.
El primero es que mediante las pruebas, el relato y la narración histórica de los hechos, el abogado actuó desde la honestidad, valor que rige el ejercicio jurídico, puesto que según Cohen, la honestidad es para el profesional legal lo que el oxígeno es para los organismos vivos. Esto quiere decir que es básicamente esencial para la supervivencia de una defensa y más que de la defensa de un abogado. Se espera, precisamente por esto mismo, que los abogados brinden información precisa y confiable a los clientes, tribunales y otras partes interesadas legales con el propósito que desde la honestidad se cumpla con la responsabilidad y la confiabilidad que se tiene con el cliente al defender lo que es justo para él mismo. Asimismo, se puede decir que el abogado cumplió con el objetivo de actuar con transparencia sobre los hechos ocurridos el día en el que se presentó una amenaza para el señor Juan, en el que éste tuvo que actuar precisamente con legítima defensa. Por otro lado, y en un segundo aspecto, encontramos que se puede identificar que éticamente el abogado actuó por medio de una competencia profesional, es decir, que desde la elaboración de la defensa y el análisis del conocimiento legal que éste tiene, dio a conocer al juez que su cliente actuó precisamente no solo por medio de instinto, sino para proteger todo aquello de lo que se sentía amenazado en ese momento. Por otro lado, también se puede decir que es de la responsabilidad también de velar por la justicia y la equidad para su cliente y presentar un argumento sólido que le permitiera al juez, por medio de este, dictaminar un veredicto favorable para el señor Juan. Por último, y en un tercer lugar, encontramos que en este estudio de casos se evidencia, con base a la conducta ética favorable del abogado, la integridad. Esto teniendo en cuenta el manejo que se le da al caso del señor Juan, ya que desde el punto de vista, dos puntos de vista importantes, la integridad para el abogado se entiende como la veracidad que éste tiene, junto con la confianza y las acciones que se pueden ejecutar para la defensa. Acordémonos que las acciones legales que el abogado o los argumentos que el abogado permita dar durante el juicio van a permitir también que el juez dé un dictamen favorable o desfavorable para su cliente. Y por otro lado, también el abogado actúa de manera ética para salvaguardar la integridad de su cliente mediante las normas éticas y deontológicas legales, con el propósito de garantizar que su cliente tenga una defensa para obtener una mejor decisión del juez. Muchas gracias, los dejo con mi compañero Sergio para que nos dé un punto de vista en cuanto al por qué el abogado José no tuvo una conducta ética en la defensa en el caso de legítima defensa de el señor Juan. Muchas gracias. En esta ocasión queremos recordar que en la ley disciplinaria se protege una variedad de activos legales, incluyendo el derecho a la representación legal, acceso a la justicia, confidencialidad de la información del cliente, privilegio a contar con un abogado, presunción de inocencia, derechos al debido proceso y el Estado de Derecho. En el caso de Juan vemos que actúa de manera no ética, ya que el ejercicio de la defensa propia, en adelante la acción y sus implicaciones éticas y jurídicas, aunque es un derecho fundamental y está consagrado en el Código Penal colombiano, artículo 32, su aplicación no siempre es conveniente ni exenta de riesgos. El riesgo de la proporcionalidad y el abuso de la fuerza no siempre puede ser calificada con objetividad. Esto es clave en esta acción, pero ya en la práctica la aplicación de este principio es muy complejo, pues las reacciones emocionales y el pánico pueden llevar a las personas a diferentes respuestas, algunas de manera desproporcionada. En el caso de Juan, aunque esto no sucedió,
la reacción fue desproporcionada frente a una amenaza menor, posible robo sin armas, lo que plantea serias dudas sobre la ética de su actuación y la conveniencia de la acción como una posible respuesta. Otro factor determinante es contar que con esto se está promocionando un ciclo de violencia y justicia por mano propia. La acción, aunque válida en situaciones extremas, puede también fomentar una cultura de violencia en nuestras sociedades. En nuestro contexto, donde la alta inseguridad y desconfianza hacia nuestras autoridades es muy significante. En Colombia, las personas recurren a la violencia, por ejemplo, como una respuesta habitual, lo que incrementa estos ciclos de violencia. El desconocer también desde un principio la presunción de culpabilidad, falta de evaluación rigurosa, es otro problema ético que surge y que puede involucrar a los agresores. La reacción impulsiva ante una amenaza puede hacer que se presuma culpable al agresor, sin una adecuada evaluación de la situación. En este caso de Juan, la percepción subjetiva de la amenaza lo llevó a una respuesta violenta, sin que se evaluara si el presunto ladrón en realidad representaba un peligro inminente. Esto efectivamente viola el principio de presunción de inocencia y puede arrojar muchas veces juicios injustos. Otro factor clave para alegar la falta de ética en este caso es la ausencia de alternativas y una necesidad de educación en seguridad, por ejemplo. La acción es vista como una respuesta inmediata y final sin considerar otras alternativas menos destructivas. Sin estas estrategias y un mejor conocimiento de las medidas no letales, una forma sencilla hubiese podido ser la de solicitar ayuda a las autoridades, ya que esta acción puede transformarse en una respuesta impulsiva e irresponsable, lo que socava la ética de su ejercicio. Juan, en vez de actuar y luego llamar a las autoridades, él debió hacer lo contrario, llamar a las autoridades y que éstas actúen en su defensa. Vemos entonces la acción como una solución parcial. Si bien esta es un derecho legítimo, su aplicación no debe ser vista como la solución predeterminada ante cualquier tipo de amenaza. Nuestro alegato concluye que la falta de proporcionalidad, la presunción de la culpabilidad, la exacerbación de la violencia y la ausencia de alternativas no violentas demuestran que la acción, si no se maneja con ética y precaución, pueden resultar en abusos de poder y una escalada de violencia. La justicia debe asegurarse de que la legítima defensa se limite a casos donde la reacción sea razonable, no impulsiva, y que siempre se actúe dentro de los límites legales, promoviendo la prevención y el respeto de los derechos fundamentales de las personas. En el caso de Juan, su defensa no solo debería ser evaluada desde la perspectiva legal, sino también ética, pues al recurrir a la violencia excesiva, puso en riesgo no solo su integridad, sino también los valores fundamentales del sistema de justicia, como es el debido proceso, la presunción de inocencia. Este caso lo podríamos comparar con un caso actual y reciente, el del joven Juan Felipe Rincón Morales, hijo del general de la Policía Nacional, asesinado en hechos similares. Un cordial saludo para todos. Soy John Ortega,
estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Para el presente podcast haré un análisis del caso en mención ante los argumentos de las compañeras Carol Monroy y Karen Torres, quienes defienden la conducta ética del abogado José, y el compañero Sergio Calderón, quien ha brindado argumentos contrarios. Desde mi perspectiva como futuro abogado, considero que la conducta de José fue éticamente correcta, por lo que me permitiré exponer mediante argumentos éticos y jurídicos por qué el abogado José actuó de manera ética y profesional. Me referiré a algunos puntos esenciales, los cuales me permito exponer de la siguiente forma. La defensa de un derecho fundamental, tal como lo plantea Seleme en su escrito de la ética de los abogados tienen la responsabilidad de defender los derechos fundamentales de sus clientes. En el caso de Juan, su abogado José estaba defendiendo el derecho a la legítima defensa, un derecho inherente a toda persona y reconocido en numerosos ordenamientos jurídicos. Al representar a Juan, José no solo estaba cumpliendo con su deber profesional, sino también estaba contribuyendo a garantizar el respeto por un principio básico del Estado de Derecho. La presentación de pruebas sólidas. José basó su defensa en pruebas concretas y testimonios que respaldaban la versión de los hechos de Juan. Esta actuación demuestra su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia. La importancia del debido proceso. Seleme enfatiza la importancia del debido proceso en el ejercicio de la abogacía. El abogado José, al presentar pruebas sólidas y construir una defensa coherente, garantizó que Juan tuviera un juicio justo y que sus derechos fueran respetados en todo momento. Al asegurar un debido proceso, José contribuyó a fortalecer el sistema de justicia. La lealtad al cliente. Uno de los principios fundamentales de la ética profesional del abogado es la lealtad al cliente. José demostró lealtad a Juan al defenderlo de manera tenaz y efectiva, buscando siempre su mejor interés. Esta lealtad no implica, sin embargo, que el abogado deba defender a cualquier costo a su cliente, sino que debe hacerlo dentro de los límites de la ley y la ética. La actuación dentro del marco legal. La decisión del juez de absolver a Juan confirma que la defensa de José se ajustó al marco legal vigente. Esto indica que José no cruzó los límites de la ética profesional al defender a su cliente. El interés superior a la justicia. Si bien es cierto que los abogados tienen la obligación de defender los intereses de sus clientes, también tienen un compromiso con la justicia. En este caso, la justicia se sirvió al reconocer el derecho de Juan y defenderse y al absolverlo de los cargos. La búsqueda de la justicia, aunque a veces se confunde con la defensa de los intereses del cliente, la búsqueda de la justicia es también un objeto fundamental del derecho y la abogacía. Al demostrar que las acciones de Juan estaban justificadas por las circunstancias, José contribuyó a que se hiciera justicia en este caso. Podemos hablar también del principio de proporcionalidad, por último. Las pruebas presentadas demostraron que la respuesta de Juan fue proporcionada a la amenaza que enfrentaba Juan. Al defender este principio, actuó de manera ética. Podríamos entonces concluir que la conducta del abogado José en este caso fue éticamente justificable. Al defender el derecho a la legítima defensa de su cliente, presentar pruebas sólidas y obtener un veredicto justo, José demostró un alto nivel de profesionalismo y ética. Muchas gracias.